Hola, ¿cómo están? Fuerte abrazo desde acá de Iquique, ya cuando son pasadas las 8 de la tarde. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nosotros en nuestra ciudad estamos en cuarentena, al igual que otras comunas del país, y estamos viviendo de estas situaciones que probablemente he escuchado a muchos que lo han dicho que son de película. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Eh, es importante que, así como reconocemos el acontecer nacional, mundial y todo lo que con ello trae, también que podamos conocer la palabra de Dios. Y esto es importante recordarlo porque hay una presión social por el que nos convirtamos en expertos en todo lo que está pasando, expertos en salubridad e higiene, expertos en eh, propagación de pandemias, expertos en estadística o en estimación económica. Y está bueno que nosotros nos instruyamos y aprendamos. Muy bueno. Pero es mucho mejor que propongamos en nuestro corazón el aprender la palabra de Dios para que cuando analicemos todas estas otras materias lo hagamos con nuestro corazón en el lugar correcto. Porque el problema no está en la, en la cantidad de cosas que podemos aprender, sino en lo que podamos hacer con esa información. Y hemos estado viendo en el libro de Proverbios lo importante que es que consideremos a Dios y reverenciemos a Dios. De hecho, el escritor de la mayoría de los proverbios eh, menciona en el primer capítulo que el principio de la sabiduría es reconocer a Dios, es el temor a Jehová, es considerarlo, es verlo como Dios y verme a mí solamente como una criatura. Y es muy, muy interesante eso porque tú puedes escuchar los discursos de muchos líderes a nivel mundial, muchos líderes, y te vas a poder percatar de cuando hay un reconocimiento de a Dios, de decir, necesitamos que Dios nos guíe, o por otro lado, líderes que están mostrando que ellos son prácticamente los dueños de, de todo. Y es importante que consideremos nosotros que estamos en los últimos tiempos y que todas estas cosas que están ocurriendo son solamente la antesala a lo que va a ocurrir con la tribulación. Entonces, no olvidemos que la Biblia nos dice que está en acción el espíritu de la iniquidad, que está en acción lo que tiene que ver con el anticristo, está en acción. Entonces, con mayor razón nosotros necesitamos ir delante de Dios en su palabra y ir de tal forma que anhelemos aprender que Él tiene para nosotros. Y déjame decirte que Dios siempre tiene algo nuevo. Aquellos que somos creyentes, les animo a que de verdad estemos abiertos a las cosas nuevas que Dios nos esté mostrando en nuestra vida personal. Pero si tú no conoces a Dios, bueno, déjame decirte por lo que sale en la Biblia, que Dios está totalmente vivo, que Jesucristo está totalmente vivo y que Él tiene algo que decirte. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos das para poder estudiar tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, hay mucha gente, Padre, pasándolo mal, Señor, sufriendo, con miedos, con diversas situaciones, Señor. Y reconocemos, Señor, que todo eso es solamente evidencia de cuando no estamos como humanidad en tus cosas, Señor. Como humanidad te hemos abandonado, Señor. Como humanos, Señor, hemos querido darte vuelta a la espalda, Señor. Pero de alguna u otra forma, en tu gracia, nos rescataste a aquellos que somos tus hijos, Señor. Y te damos las gracias porque tú nos hablas de forma tan clara y porque tienes un plan y un propósito, porque vienes pronto por nosotros, Señor. Pero también, Padre,
te queremos pedir por aquellos que no te conocen y que están escuchando, Señor, para que a través de tu Espíritu te reveles a sus vidas, Señor, y ellos puedan ver claramente que tú tienes algo que decir y que ya hiciste algo maravilloso en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así que, Padre, venimos delante de ti, primero pidiéndote perdón por nuestros pecados y necesitando e implorando tu iluminación. Necesitamos que nos enseñes y que este tiempo sea un tiempo en que hables a nuestro corazón de forma tan directa que no lo podamos negar, Señor. Necesitamos, Señor, tu palabra. En tu nombre, amén. Bueno, si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Proverbios. Estamos estudiando este tremendo libro, el libro de Proverbios, y estamos en el capítulo 2. Tal como ven ustedes ahí, el título es La sabiduría y de qué nos protege. Y esta es la segunda parte. El miércoles pasado vimos la primera parte, por si te lo perdiste, lo puedes ver allí en nuestro Facebook. Resulta que Salomón ha estado hablando de lo importante que es considerar la sabiduría. Y hablando de sabiduría, aquella que proviene de un corazón que se ha entregado a Dios y que ha reconocido a Dios como el que lo tiene todo, el que lo sabe todo y el que lo puede todo. Entonces, mira, acompáñame, vamos a hacer una lectura desde el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Nosotros vamos a leer, hoy día vamos a estudiar desde el versículo 16 en adelante. La vez pasada ya leímos 16 y 17, pero lo vamos a volver a leer. Solamente a modo de entender el contexto, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces inmediatamente vemos que está, si bien Dios es el dueño de todo y dueño del conocimiento, de la inteligencia y de la sabiduría, también está el hecho de que somos los humanos que tenemos que llevar nuestra voluntad a querer aprender o no. Y ahí está la gran diferencia entre aquellos que puedan estar muchos años en la iglesia y nunca aprendan, e incluso algunos que están en la iglesia y ni siquiera son salvos, solamente porque se han dispuesto a no querer abrir el corazón, se han dispuesto a no querer aprender, se han dispuesto, esto es una disposición, por eso aquí habla de que si te inclinares, si clamares, si a la prudencia dieres tu voz, está hablando de todo eso, y la promesa es que el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mira qué increíble. 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Increíble, ¿no? 7, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, bien importante esto porque nos habla de la necesidad y de lo genial que es poder recibir esta sabiduría. Pero del versículo 10 ya comienza a hablarnos de cómo nos va a proteger esta sabiduría. Dice el 10, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y ahí claramente, o sea, la sabiduría de Dios nos preserva, nos guarda. Preservar, qué interesante esa palabra el día de hoy, sobre todo que tenemos que comprar alimentos y tenemos que aprender a cómo preservarlos, a poder no derrochar y poder utilizar al máximo las cosas que Dios nos da. Entonces es muy interesante esto porque sabemos cómo preservar algunas cosas aquí, pero ¿cómo podemos nosotros ser preservados? Nosotros. Y acá nos está diciendo que tiene que ver directamente con mi corazón hacia Dios. Y mira lo que dice el 12. ¿De quiénes? Y esto lo vimos en el estudio pasado. Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, nos dice que vamos a ser preservados de un grupo de personas, de aquellos que son apóstatas, de aquellos que tienen malas intenciones, de aquellos que quieren alejarnos del camino.
de aquellos la sabiduría de Dios nos va a preservar. Y es interesante que dice en el versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Ellos hablan perversidades, ellos hablan cosas que tratan de que nosotros enganchemos para hacer tonteras. ¿Cachai? Así de una manera bien simple de decirlo. Pero mira el contraste con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a ver que la sabiduría, además de preservarnos de esta gente, también nos preserva de la mujer inmoral. Mira lo que dice el 16. Serás librado de la mujer extraña, tiene que ver con la mujer inmoral, de la adúltera, de la ajena que halaga con sus palabras. Mira la diferencia entre los perversos y la mujer extraña. Los perversos nos dicen cosas que son en realidad para torcernos, mientras que aquí la mujer extraña, ella nos halaga, nos manipula, nos intenta manipular. Y dice, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Y aquí es muy importante porque la vez pasada nosotros habíamos visto cómo esta mujer ajena busca atrapar con sus palabras. Entonces la sabiduría nos confirma que nadie que considere a Dios podría ser sorprendido de estar cayendo sexualmente o en la lujuria y que pueda decir, ay, no sabía lo malo que era esto. Sí, claramente, cuando nosotros no conocemos a Dios hay cosas que hacemos que no sabíamos que estaban mal, pero cuando nosotros conocemos a Dios y estamos siguiendo su palabra, recibiendo su sabiduría, entonces la promesa es que vamos a ser preservados de este tipo de personas. Y no caer en la lujuria o en el pecado sexual, prácticamente pensando que, oh, caí porque no sabía que estaba mal. La sabiduría nos va a dar claridad y nos va a decir, eso no te conviene. Por allí no. No hables con esa persona. ¿Por qué tienes que hacer amistad con esa persona? A mí como casado, ¿por qué tienes que hacer amistad con esa mujer que no es tu esposa? O al revés, al hombre o a la mujer. ¿Por qué tú tienes que hacer amistad con ese hombre que no es tu esposo? Entonces hay cosas que la gente en la sociedad y sin Cristo dicen, no me di cuenta de que me estaba metiendo en esto. Pero aquí lo que nos muestra la palabra es que un hijo de Dios sí se va a dar cuenta. Y es muy interesante ese punto porque la sabiduría nos preserva. Entonces, la sabiduría nos llama a no confiar en la intuición o los sentimientos, sino que en la palabra de Dios y su espíritu. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 3. Proverbios capítulo 5, versículo 3. Ahí en los comentarios también van a salir los versículos. Mira lo que dice. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aquí lo que nos muestra Proverbios es del cómo nuestra carne es tentada por lo que la mujer extraña nos vaya a decir. O sea, en palabras sencillas, la mujer extraña sabe qué es lo que quiere oír nuestra carne. Lo sabe. Mientras que lo del espíritu es algo que la carne luchará porque no oigamos. Y es muy importante este punto. ¿Cuántos hombres cometen el grave error de caer con una mujer que no es su esposa y de caer solamente porque ella les está diciendo cosas que a ellos les gusta oír? Nuestra carne es así. Tenemos esa naturaleza, esa tendencia. Entonces es bien importante este punto porque la Biblia está tratando este tema no desde una manera... porque hay mucha gente que incluso piensa que la Biblia es un cuento de hadas y piensan que la Biblia de cosas súper light, y la Biblia está súper clara con esto. O sea, lo que nos está diciendo es que nuestra carne hay cosas que quiere escuchar y hay gente que está dispuesta a decirnos las cosas que nuestra carne quiere escuchar. Entonces tenemos que decidir si vamos a agradarnos a lo que nuestra carne quiera escuchar o vamos a agradar al espíritu que hay en nosotros por escuchar la palabra de Dios. Entonces es una decisión personal que tenemos que tomar. Y aquí empieza a describir ya del versículo 16 en adelante, 17, ya comienza a describir a esta mujer de manera ya un poco más específica. Mira lo que dice el 17. Dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Importante
esta mujer es desleal. Lo que está diciendo es que esta mujer es desleal. Y es importante que nosotros consideremos la deslealtad, sobre todo como hijos de Dios, en lo que nos muestra la Escritura. Porque la primera deslealtad es hacia Dios. Aquellos que somos hijos de Dios, nuestra primera deslealtad, y si se cae en el adulterio, la primera deslealtad es hacia Dios. Porque al final, nuestra relación con Dios es la que puede sostener nuestras otras relaciones. Y esto lo podemos explicar de una manera súper simple, y este probablemente puede ser hasta un consejo para los solteros. La Biblia nos muestra que nosotros, los hijos de Dios, y hablando específicamente de los solteros, si ustedes conocen a Dios, su primera relación es con Dios. Su primera lealtad es con Dios. Entonces, si ustedes eligen pasando por encima de esa relación que tienen con Dios, entonces ahora la gran pregunta es, ¿qué te va a asegurar que la relación que pretendes formar o que vas a tener en un futuro, vas a poder ser leal a esa relación? Porque es muy, pero muy, muy importante que nosotros consideremos que la piedad es algo que tenemos que ejercitar. Mira, acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Mira lo que dice. Aquí Pablo, hablándole a un joven pastor, dándole estos consejos, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Increíble. Si yo lo leo esto en la NTV, mira lo que dice la NTV, que es una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje un poco más amigable. Mira lo que dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entonces es muy importante este punto, que nuestra vida cristiana está acompañada de un entrenamiento, de una disciplina. Entonces, si bien y hay una gran relación, acá Pablo hace una relación entre el entrenamiento corporal y el entrenamiento hacia las cosas de Dios. Hay cosas a las que nos negamos. Por ejemplo, si nos ejercitamos, hay quizás a ciertos alimentos que nos vamos a negar, o a ciertas prácticas alimenticias a las que nos vamos a negar. Probablemente. Bueno, pero dice Pablo, es bueno, pero en realidad no aprovecha mucho. Sino que al final es mejor que nos ejercitemos para la piedad. Y eso quiere decir que hay cosas a las que nos vamos a negar porque nos vamos a ejercitar. Y continuando con el consejo para los solteros, tú ahora decides qué tipo de matrimonio vas a tener. Tú ahora decides cuál va a ser la lealtad a la que vas a llegar a ese matrimonio. Y si tu lealtad es con Dios, entonces Dios te va a preservar. Pero si tu lealtad no es con Dios, entonces nada puede asegurar que el día de mañana no hayan deslealtades en esa futura relación. El gran problema de la infidelidad el día de hoy en los matrimonios es que no hay una relación con Dios. O que se ha perdido, o que se ha dejado de lado. Entonces es importante que consideremos este punto, porque mira lo que dice incluso aquí en Proverbios más adelante. Dice que olvida el pacto de su Dios. ¿Te das cuenta cómo esta deslealtad de esta mujer va ligada a su relación con Dios? Olvida el pacto de su Dios. ¡Qué tremendo! David Guzik, un pastor de Calvary Chapel, dice lo siguiente: el desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten algunas similitudes. En ambos el crecimiento solo viene con esfuerzo y una alimentación apropiada. Y nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios, claramente. La fidelidad es algo que podemos ejercitar primeramente con Dios, y de allí podemos aplicarlas con nuestras relaciones humanas. Mira lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. Ya que estamos mencionando el matrimonio, mira lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios:
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces este versículo nos muestra muchas cosas, nos muestra en esencia el comienzo del matrimonio, el momento en que Dios crea y funda el matrimonio, pero ojo con esto, nos muestra, la palabra ayuda es importante. El propósito primordial del matrimonio es el compañerismo, la ayuda mutua y la comunión entre ellos y con Dios. Porque el solo hecho de que Dios haya dicho y le haré, se hace partícipe de esa relación. Dios cuando dice le haré está declarando que Dios es quien vela en primer lugar por el matrimonio. Es el primero. Ese cuidado de Dios debe ser recibido por el matrimonio y aplicado. Entonces es muy importante porque al final vemos que hay una relación estrecha para los matrimonios entre los hijos de Dios, y hablo de entre los hijos de Dios, en su relación con Dios y la relación que tienen entre ellos. Por eso es importante que cuando los solteros forman su familia considerando a Dios y a su palabra, entonces el matrimonio va a ser fuerte. Para un hijo de Dios, teniendo la oportunidad de agradar a Dios, teniendo la oportunidad de agradar a Dios, y hablo específicamente de un soltero, forman una familia alejada de la palabra de Dios, eso es rebeldía y tiene sus consecuencias. Entonces es importante que consideremos la relación estrecha que hay entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, para aquellos que estamos casados y para aquellos que son solteros. Consolidar su relación con Dios y no pasar por encima de ella para poder tener el terreno preparado para la futura relación que van a tener y no tener que cosechar infidelidad porque se prefirió ser infiel a Dios. Ahora, mira lo que dice en Primera de Timoteo. Perdón, esa ya se las leí. Vamos a ver, por lo tanto, que lo que decía en Génesis, el capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué importante al final es considerar a Dios como participante activo de esto. Volvamos a Proverbios, mira lo que dice. Ya estamos nosotros en Proverbios capítulo 2, vamos a leer el versículo 17, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Interesante este punto, porque por lo cual su casa está inclinada a la muerte. La sabiduría nos permite ver el destino de un camino. Muy importante esto. La sabiduría nos preserva porque nos permite ver hacia dónde nos lleva ese camino. A diferencia de la seducción de la aduladora. Claro. El placer que te puede otorgar el pecado es efímero. Quiere decir que dura muy poco. El placer que obtenemos por servir a Dios es eterno. Y el gozo de Dios es el piso para la paz. Mucha gente quiere tener paz en este mundo para así poder tener gozo. Pero la Biblia nos muestra que el gozo de la salvación es aquel que Dios a través de su Espíritu nos da la paz. Entonces es muy importante considerar que al final esto que nos está mostrando, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. La muerte entonces sería el destino de la mujer inmoral, de la inmoralidad sexual, del adulterio. Y dice, y de su casa. O sea, no solamente de ella, sino de quienes estén con ella. Dice, su casa está inclinada a la muerte. Qué interesante ese punto. Que su casa está inclinada. ¿Sabes qué? Satanás es un muy buen publicista. Porque nos muestra la muerte como algo bueno. Nos muestra el pecado que destruye como algo bueno, como algo atractivo. Nos lo muestra de esa forma. Pero además, para que haya un buen publicista tiene que haber un buen consumidor.
y ese consumidor es la carne. La carne es un consumidor compulsivo. Consumidor compulsivo. Satanás vende muerte y la carne quiere comprarlo. La lujuria, nosotros sabemos por lo que nos muestra la Escritura que es un deseo prácticamente insaciable, y generalmente se aplica a la sexualidad, pero no una sexualidad agradable a Dios, sino que, como vemos acá, a la inmoral, a la mujer extraña. Es importante entonces decir que la lujuria es agradarse a sí mismo. De hecho, la palabra lujuria, etimológicamente hablando, su raíz latina es similar a la palabra luxación. De allí viene la palabra, de la misma raíz latina viene lujuria. Entonces, velo de esta manera. Cuando en el mundo greco-romano se luchaba, se hacía cosas, si un luchador terminaba con por ejemplo, el brazo luxado del hombro, la gente miraba eso y decía, este tipo siguió luchando hasta que se le salió el brazo. ¡Qué lujuria! O sea, está hablando de que por el solo hecho de perseguir algo, terminas con un grave daño. Sabiendo el daño al que te estás enfrentando, estás dispuesto a hacerlo. El día de hoy sabemos todos los peligros que hay con respecto a la lujuria, con respecto a las prácticas sexuales desordenadas, lo sabemos. Todas las enfermedades que hay, todos los problemas legales que hay, todas las heridas que podríamos ocasionar. Lo sabemos. Todo lo que hay, y aún así, los seres humanos, entregados a su carne, están dispuestos a la lujuria, a saciarse de lujuria. Y todos nosotros luchamos con esto. Todos nosotros. Por eso a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia no nos está diciendo que es algo que no sea real. Es real. Entonces es muy interesante cómo aquí se hace esta relación. Habla de la muerte explícitamente, sus veredas hacia los muertos, dice. O sea, esto tiene implicancias espirituales. Porque para la sociedad en la que vivimos, la sexualidad puede ser relacionada solamente con algo físico. La Biblia no está hablando de la muerte, tiene implicancias espirituales. Su vereda hacia los muertos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 11. Romanos 8, del 6 al 11 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué increíble texto, qué increíble texto. Entonces, estos versículos nos muestran que primero los deseos de la carne existen y llevan a la muerte, pero también nos dice que el Espíritu Santo nos da el poder para resistir. El poder para resistir. Volvamos a Proverbios, mira lo que dice. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Increíble. O sea, nos está diciendo que irse al camino de la infidelidad, de la lujuria, es decidir, y ojo, hablando de un hijo de Dios, es decidir apartarse de la sabiduría para siempre. Para siempre. Entonces Dios claramente nos perdona de nuestros pecados. Y nosotros podemos perdonar a gente que o nos han perdonado a nosotros también. Pero aquí es clara la palabra. Está diciendo que después de tomar una gran mala decisión, no puedes esperar que las próximas decisiones sean sabias.
¿Por qué somos tan explícitos al hablar de lo que es la sexualidad? Porque mira lo que dice, los que a ella se lleguen. O sea, es súper claro lo que nos está diciendo allí el, el versículo 19. Todos los que a ella se lleguen. Está hablando de algo sexual, de intimidad. La sexualidad es algo que Dios muestra claramente cómo guiar. La palabra es clara, nos muestra la forma. Dios, de hecho, es el creador del impulso sexual, pero ese impulso sexual es algo que Él creó para ser usado dentro del matrimonio. Él lo creó para eso. En palabras simples, los que han cometido adulterio han elegido alejarse de la sabiduría de Dios. Y por eso se toma decisión mala tras decisión mala. Y ahora mira lo que nos muestra. Volvamos ya estamos en el versículo 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y su vereda hacia los muertos. Todos los que se llegan a ella no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida, y así andarás por el camino de los buenos. Y así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Qué increíble esto. Porque aquí ya viene la promesa hacia aquellos, y aquí la promesa es hacia aquellos que decidan seguir la sabiduría de Dios, decidan ejercitarse en la piedad. Dice, mira el 20, y así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Qué increíble, mas los impíos serán cortados de la tierra. Al final, el fin de todos, el fin hablando de los apóstatas, de aquellos que hablan perversidades, decían proverbios, de la mujer extranjera, el fin de todos ellos que, si bien uno puede decir, pero mira, pues le están pasando chancho, pues mira, la están pasando chancho, es muy chileno, así que quizás si tú no eres de Chile no entendiste lo que dije. Pero, ay, mira, la están pasando bien, pues mira, si ellos están tranquilos, mira. Lo que nos está diciendo la Escritura es que el fin de ellos es ser cortados de la tierra. El fin de estos no es la tranquilidad. De que al final también nadie va a saberlo, lo que están haciendo, sino de que el fin es perderse. Increíble, increíble. Y mira, me encanta esto, mira lo que dice allí, porque los rectos habitarán en la tierra. ¿Sabes qué? Dios nos promete entonces que si obedecemos, lo obedecemos a Él y seguimos su palabra, Él nos va a cuidar. Y nos va a cuidar de los apóstatas, de aquellos que buscan la destrucción y de la mujer inmoral. Dios nos va a cuidar. La decisión la tienes que tomar ahora, la tenemos que tomar ahora. En este momento la tenemos que tomar. Estando en la sabiduría de Dios, estaremos entonces con la gente indicada y alejados de los no indicados. ¿Sabes qué? Es increíble este punto porque al final y al cabo, por lo que leímos y estudiamos en el capítulo 2, tenemos que confiar menos en nosotros mismos y más en la palabra, más en la sabiduría de Dios, ejercitarnos en la piedad, tomar buenas decisiones y decirle, Señor, muéstrame las decisiones que te agradan. ¿Y sabes cómo te las va a mostrar? En su palabra. Esto no es místico, estamos hablando que el Dios vivo inspiró a través de su Espíritu Santo a aquellos hombres, tal como nos dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 21, para que escribieran. Su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dijo Jesucristo. Queremos vivir vidas santas. Necesitamos entonces vivir en la palabra de Dios. Y probablemente tú me estás escuchando y dices, bueno, pero yo no he estado viviendo. Y ¿sabes qué? Siento que Dios me está llamando, pero también veo que he hecho muchas de las cosas que se mencionaron allí. Probablemente he sido la mujer ajena, o he caído con la mujer ajena, o probablemente yo hice caer a una mujer, o probablemente yo hice caer a otros, o probablemente yo fui el líder de gente y en vez de que ellos tomaran buenas decisiones los guié hacia el mal. ¿Sabes cuál es la solución? Arrepiéntete. Y no es sentirte mal.
en el sentido de que, oh, siento pena. No, es, Señor, perdóname por mis pecados. Reconozco que he hecho estas cosas. Reconozco que he vivido alejado de ti. Y ¿sabes qué? La Escritura nos dice que Dios no desecha al espíritu constrito y humillado. Quiere decir eso, que Dios no te desecha, que Dios no nos desecha. Dios no nos desecha. Y quiere dar la oportunidad para que puedas vivir una vida con Él. Así que, aquellos que somos hijos de Dios, necesitamos considerar la sabiduría de Dios, la palabra, ejercitarnos en ella, mantenernos, confiar en Él, y Él nos va a preservar. Nos va a preservar. Qué increíble. El día de hoy, con lo que se está viviendo, con la pandemia, quizás porque no se puede transitar, muchos podrían decir, claro, no se puede pecar de inmoralidad, estoy bien, pero ojo, ojo, ojo. Un último estudio decía cómo aumentó la cantidad de prostitución a través de internet, de las webcams. Y yo, como alguien que antes de ser cristiano consumió pornografía, sé cómo eso atrapa. Y sé las mentiras que pueden rondar acá. Jesucristo dijo que si nosotros deseamos a una mujer que no es la nuestra, somos culpables de adulterio. Lee Éxodo capítulo 20. Mira, de hecho, en Éxodo capítulo 20 se nos menciona algo muy interesante. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 14 y el versículo 17. Vamos en el primero 14 y el 17. Dice, no cometerás adulterio. Mira después el 17. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Al final, el adulterio, la codicia, desear lo que no te corresponde, desear lo que no nos corresponde. Ahí está el tema. Dios nos puede preservar de la lujuria, Dios nos puede preservar de caer ante aquellos que quieren destrucción. Así que, si somos hijos de Dios y probablemente tú has estado luchando con esto o ya caíste, pídele perdón a Dios. Tú sabes que Dios recibe al hijo pródigo. Y todos en algún momento hemos tenido que regresar a nuestro Padre, ¿o no? Pero si tú no conoces a Dios, esta es la oportunidad que Dios también te da para que tú puedas abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo quiero vivir contigo. Señor, basta. Basta del control que tiene esta carne por sobre mí. Que tu espíritu viva en mí. Y para que estas decisiones que voy a tomar afecten en buena manera a mi familia, afecten en buena manera a quienes me rodean, afecten en buena manera a quienes amo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Te quiero pedir en especial por aquellos que somos tus hijos, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Señor, a no caer ante la tentación, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y a poder, Padre amado, desear tus cosas y no las cosas que nuestra carne quiere, Señor. Te pido también en especial por aquellos que quizás, Señor, han caído, Señor. Han caído en adulterio, han caído en la infidelidad, han caído en los pecados sexuales, han caído en desear aquello que no les corresponde. Padre, tú eres un Dios misericordioso y lleno de gracia. Nos recibes a pesar de nuestro estado pésimo, Señor. Pero tú estás allí y te damos las gracias, Señor. Te pido por aquellos que probablemente están regresando a ti, para que puedan abrir su corazón a tu espíritu y dedicarse a ejercitarse para la piedad, Señor. Necesitamos de tu espíritu para poder vencer.
Y Padre, también te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que me están escuchando, Señor. Por aquellos que quizás no sabían incluso que habían cosas que estaban haciendo en su vida que estaban mal. Tu palabra es clara y tú revelas, Señor. Y si revelas es porque amas, porque quieres lo mejor. No quieres la muerte de aquellos que están en eso, Señor. Nos muestras que tú quieres preservar, tú quieres mantener, tú quieres bendecir, tú quieres salvar, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor, y que llegaron a ti y escucharon esto, y tú, Padre, hablaste a sus corazones, para que ellos puedan conocerte, Señor, y para que ellos puedan comenzar una nueva vida, y puedan tomar las mejores decisiones, decisiones que traigan bendiciones a su futuro y a sus familias, Señor. Que puedan caminar contigo y ser salvados, y puedan disfrutar una relación personal contigo, no una religiosidad muerta, sino que una relación viva contigo a través de tu Espíritu, Señor. Te damos las gracias por este tiempo y porque eres un Dios misericordioso. En tu nombre, amén. Un abrazo para todos ustedes. En especial quiero dirigirme a aquellos que quizás están recién caminando con Cristo o quizás oraron o están recién leyendo. Bueno, déjame decirte que tenemos un estudio para ti. Este estudio es por Zoom, es un estudio interactivo en el que puedes participar y se hace los días martes. Así que si quieres participar, escribe ahí a los comentarios o al inbox y te van a dar todo el detalle de la información, ¿ya? Y esto es un camino que se tiene que recorrer en el que Dios nos acompaña y nos enseña. Así que yo sé que si Dios habló a tu corazón, te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es caminar en las cosas de Dios. No se trata de ser santurrones, porque nosotros sabemos y podemos ser súper honestos con aquellas cosas que puedan estar incluso tentándonos. Se trata de ser santos, no santurrones. Y ser santos no es algo que nosotros vamos a poner una aureola acá y vamos a... Oh, ¿sabes de qué se trata? Se trata de estar apartado para Jesús. De eso se trata. Y Jesús nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. Ahí está la clave de la victoria espiritual. Así que un abrazo para todos ustedes. No puedo ver quiénes están escribiendo, pero les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, por conectarte, por orar por nosotros. Sigue orando, por favor. Ora por mí. Yo no soy una persona tremendamente fuerte y súper espiritual. Soy simplemente un ser humano y Dios me llamó a ser pastor en su misericordia y gracia. No es algo que merezco, no es algo que yo realmente... me gané, no, esto es algo de su misericordia y gracia. Oren por mí porque soy tan tentado como ustedes, ¿ya? Así que oren por todo el ministerio, oren por los líderes, oren por aquellos que lo están pasando mal. Si tienes alguna necesidad, escríbenos, por favor. Vamos a ver dentro de todo lo que Dios nos ha podido dar, cómo podemos ayudar, por favor. No estamos solos, no estás solo. Cristo nos llamó a un cuerpo y sigamos perseverando. Tenemos un programa, pero nunca olvides que somos hermanos en Cristo. No tengas vergüenza ni miedo a llamar y a hablar. Ojo, primero es con Dios, pero muchas veces tenemos que reconocer que Dios nos llamó a congregarnos, al compañerismo cristiano. Y es un regalo de Él. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y nos estaríamos viendo el día domingo a través de esta aplicación. Si es que Dios aún y Jesucristo, nuestro Señor, aún no viene por nosotros. Cuídense. Chau.